de semiconductores y el último tema relacionado con transistores. Ahora nos vamos a referir, de todas maneras, obviamente, tanto de semiconductores como de transistores, el marco referencial, permítame decir así, el cimiento de qué es lo que vamos a ver, lo tienen habilitado en Classroom. Y ahora nos vamos a dedicar a ver cabalmente uno de esos trabajos en particular. ¿Ya la pantalla está con ustedes? Sí. Ok, señores. Empezaremos. Semiconductores. Para hablar de semiconductores tenemos que comenzar a hablar de dos conceptos importantísimos, que nos vamos a referir sobre todo a la parte relacionada de la ionización y concretamente vamos a hablar de lo que son los electrones con carga negativa y los huecos con carga positiva. En ese entendido, los electrones tienen dos tipos de movimientos. Un movimiento que es aleatorio sin la presencia de un campo eléctrico sobre él y un movimiento aleatorio con la presencia de un campo eléctrico. En cualesquiera de los dos casos que ustedes los están viendo en este momento en pantalla, hay que tener en cuenta que cuando es sin un campo eléctrico, el movimiento al margen de ser aleatorio es completamente indistinto en cuestiones de dirección o de sentido. Mas, sin embargo, cuando ya hay una cierta presencia de un campo eléctrico, este movimiento, pese a ser aleatorio, tiene una tendencia a un sentido respectivo dado. Es decir, parte de un lugar A hasta un lugar B, dado cabalmente por ese campo eléctrico que se aplica en cuestión. Para hablar en conceptos de semiconductores, normalmente la mayoría de en los libros los van a escuchar como SC, los van a ver como SC, y obviamente estamos hablando de semiconductores en general. Estos semiconductores tienen algunos conceptos y algunas características que hay que tener en cuenta. El primer concepto es relacionado con el concepto de conductividad. Este concepto de conductividad tiene una relación muy grande ya obviamente con el campo eléctrico al cual se le está aplicando en cuestión. Si me esperan un minuto, por favor. Que no corresponde. Ya, listo, ya. Ok, entonces en este concepto de conductividad tenemos que tener en cuenta que la conductividad dado por un semiconductor está dado por esta fórmula. La conductividad está dada principalmente por el número de portadores de carga y por la movilidad que este ion, en todo caso, en este caso la carga eléctrica negativa, tiene en el medio en el que se está transportando. Tenemos que tener en cuenta que la corriente está dada por la diferencia de carga, por la cantidad de carga por una unidad de tiempo, un delta de tiempo. Tenemos en cuenta también la velocidad del desplazamiento de promedio, que está dada por una velocidad, es exactamente igual a velocidad igual a distancia por tiempo. Y tenemos que tener en cuenta la densidad de la corriente. Este concepto de densidad de corriente y de conductividad son los parámetros que principalmente los vamos a utilizar y que los tienen que tener en cuenta, porque obviamente el de corriente tengo entendido que está más que claro. En este concepto tenemos que hablar de lo que se llama la teoría de bandas.
¿Qué es la teoría de bandas? Como bien aquí dice, la teoría según la cual se describe la estructura electrónica de un material como estructura de bandas eléctricas, o simplemente la estructura de banda de energía que van a encontrar en la mayoría de los libros. Esta estructura de teoría de bandas tiene estas características mostradas aquí. ¿De acuerdo? Es un sigma enlazante, es un sigma antideslizante, un pi enlazante y un pi antideslizante. Estas características las vamos a ir viendo un poquitito más adelante. Si hablamos de la corriente de difusión que existe en un campo magnético y concretamente en un semiconductor, tenemos de las siguientes características. La corriente de difusión, cuando existe una concentración de partículas en una parte, tendrá esta característica. Algunas que tienen un desplazamiento por cantidad, es decir, por ejemplo, aquí están 9, después 6, después 4, después 1. Es decir, la cantidad, la densidad de la corriente tiene el comportamiento de esta carga. Es decir, puede tener una concentración inicial que va decayendo hasta un momento en el cual la concentración se iguala. ¿Qué quiere decir esto? Que absolutamente toda la carga está repartida concretamente en todo el semiconductor. Es decir, si hablaríamos de que cada una de estas es una partícula, entonces en cada partícula habrá 5 cargas, 5 cargas, 5 cargas, 5 cargas. Esa es una concentración final a la que se llega cuando hay un proceso de difusión de la corriente en un semiconductor. Es decir, en un principio es, si me permiten el término, no homogéneo, pero después llega a ser concretamente homogéneo en todo el semiconductor que tenga las mismas características. Y así tenemos tres tipos principalmente de componentes o de materiales en función a la energía. El metal en el cual ustedes están viendo, prácticamente no hay una brecha energética. Un semiconductor que sí tiene una brecha energética, pero corta. Y un aislante en el cual la brecha energética es muy grande en comparación a todo el material. Entonces así, aquí podemos tener varias características. Por ejemplo, que las bandas de conducción y de valencia se solapan. Existe un gran número de electrones en la banda de conducción a temperatura ambiente. Estas características obviamente son características de un material metálico. En cambio, en un aislante, pues tendremos que la banda de conducción propiamente está vacía. Las bandas de valencia estarán llenas y se necesitará mucha energía para que pueda haber un desplazamiento del electrón de una banda de valencia a una banda de conducción. Y en el semiconductor, que es en nuestro caso para hoy, tenemos en cuenta que existen electrones en la banda de conducción a temperatura ambiente. ¿Por qué recalco esto de temperatura ambiente? Porque en función a la temperatura nosotros podemos conseguir que un semiconductor se convierta o se comporte como si fuera un metal. ¿Solo cómo? Aumentando la temperatura. Obviamente no es el único medio, no es la única forma. Hay varias formas de conseguir esto. Por ejemplo, podemos conseguir mediante la aplicación de un campo magnético externo fuerte.
También podemos conseguir esto mediante radiación. También podemos conseguir esto mediante productos químicos y hacer un cierto proceso de dopaje, que es el término que vamos a ver a continuación. Así tenemos lo que se llaman los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos. ¿Qué son los semiconductores intrínsecos? Los semiconductores intrínsecos, y aquí está la definición, es cuando a un cristal de silicio se lo expone a una temperatura alta, nos daría como resultado un electrón libre, dejando un vacío en el lugar donde se encontraba. Este vacío se denomina como hueco, es decir, lo que nosotros llamamos carga positiva. Este mismo hueco atraerá un electrón cercano y si este cristal está expuesto a una corriente eléctrica, quedará sin ningún hueco de electrones libres. Por lo tanto, un semiconductor intrínseco es un aislante. Es decir, los conductores intrínsecos son aquellos conductores que automáticamente, internamente, si salta un hueco, ese hueco inmediatamente se llena y queda estático, queda nuevamente quieto. No hay ningún tipo de inconveniente, no hay flujo eléctrico. Ese es un semiconductor intrínseco. ¿De acuerdo? Entonces, en los intrínsecos es por un proceso automático interno entre los huecos y los electrones. Entre estos tipos de semiconductores, y hablando del intrínseco, el que más es su caballito de batalla es el silicio. ¿Y eso es por qué? Porque fácilmente, por la cantidad de electrones que tienen en su órbita, se puede explicar. Fíjense, este es un semiconductor intrínseco de silicio. Fíjense, todo está emparejado. De este comparte con este mediante esto. Este comparte con esto, con esto. Es decir, todo está en armonía, todo está en equilibrio. Mas, sin embargo, ¿qué ocurre con los semiconductores extrínsecos? Espérenme, ahí hay alguien, unos compañeros. Por si acaso, para Miguel Ángel Quispe, que me está preguntando que no puede volver a entrar, todos los que ya estaban no tienen ninguna limitación en ingresar y en volver a salir. Si son nuevos los que recién se están incorporando, posiblemente ese sea el caso y obviamente al empezar la clase ya no voy a permitir que ingrese. Ok. Hablando de los semiconductores extrínsecos. Los semiconductores extrínsecos tienen la capacidad, tienen la cualidad, tienen la característica de que pueden incrementar o reducir su conductividad. Este proceso de incremento o de reducción de conductividad se refiere a un proceso de dopado. ¿Qué significa dopar? Dopar significa a un semiconductor extrínseco insertarle en alguna forma cargas eléctricas. ¿Para qué? Para que no se vaya al hecho de ser un aislante y más bien se vaya al lado de ser un conductor, es decir, un metal. Entonces, ese proceso de dopaje es el proceso que nos permite convertir un semiconductor más en un metal que en un aislante. Y para eso normalmente se utiliza el dopaje en los materiales que son pentavalentes.
Es decir, son elementos que tienen 5 electrones en su última capa. El ejemplo lo tenemos aquí. Sería obviamente el fósforo y el arsénico principalmente. Entonces, a estos elementos que normalmente son pentavalentes, ustedes fíjense, en este lugar, en rosadito, tenemos un electrón libre. Entonces, este electrón libre, lo que tenemos que hacer es que se conduzca, es decir, este que empuje a este, este que empuje a este, este que empuje a este, y así sucesivamente a lo que llamamos flujo eléctrico. Y eso conseguimos con el dopaje. Entonces, si por ejemplo a este conductor extrínseco, igual nos basaremos en el silicio, pero ahora a este silicio le aumentaremos un boro. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes se fijan, aquí hay un hueco, es decir, hay un espacio, hay una carga libre, hay un lugar sin carga, mejor dicho. Entonces, lo que podemos hacer es, dopando a este semiconductor, hacer que aquí ingresen más cargas eléctricas, de tal forma que al ingresar esta carga eléctrica, pues de este silicio, por ejemplo, este electrón saltará a este lugar, esto ya estará en equilibrio, pero este dejará de estar en equilibrio porque le faltará uno, el que esté a su izquierda, en este caso de pantalla, pues ocupará el espacio y así sucesivamente se producirá una cadena de cargas que es lo que necesitamos en un elemento conductor. Así se forma lo que se llama semiconductores tipo P y semiconductores tipo N. Los semiconductores tipo P, y esa es la característica que ahora vamos a ver. Fíjense, las impurezas de estos semiconductores donan un electrón adicional por cada átomo pentavalente. Esas impurezas se denominan donadores, es decir, son cargas que van a ir donando, si vale el término, energía. A este proceso de dopado en un elemento pentavalente se llama semiconductor tipo N, donde N significa carga negativa, es decir, para nosotros el electrón. Entonces, si a un elemento pentavalente se le dopa con impurezas, y estas impurezas son pentavalentes, a ese semiconductor se lo llamará semiconductor tipo N. ¿De acuerdo? Entonces, dopar a un componente con impurezas donadoras son N. Y en el caso inverso, si no es pentavalente y es trivalente, por ejemplo, el boro, el aluminio y el galio, como les muestro en la proyección, entonces este ya no será un dopaje donador, sino será un dopaje aceptador. Y en un dopaje acertador, dado en un elemento trivalente, en este caso será directamente un conductor tipo P. ¿De acuerdo? Eso necesito que lo tengan claro. Si es pentavalente y se lo dopa con elementos pentavalentes, entonces serán donadoras. Y esas impurezas donadoras pentavalentes serán tipo N. Si el dopaje es con elementos trivalentes, entonces ya no será donador, será aceptador. Y al ser aceptador será tipo P.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando juntamos un semiconductor, ya sea tipo P o ya sea tipo N? Es decir, es un semiconductor extrínseco que tiene donación, ya sea pentavalente o trivalente. Pentavalente será si es N, trivalente será si es P. Y estos dos, cuando los juntamos, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, fíjense, aquí están los tres casos. Aquí está un semiconductor tipo N, principalmente. Aquí está un semiconductor tipo N, pero con ya su alimentación. Fíjense, aquí no está siendo sujeto a ningún campo, es decir, está abierto. En cambio, ya aquí ya estamos colocándole un campo eléctrico a este semiconductor tipo N. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que una vez que nosotros activemos este campo, automáticamente ya unos cuantos huequitos van a comenzar a directamente tratar de salir. Es decir, estos que están aquí van a ir acá y fíjense, estos huecos que están por acá, esta carga positiva que está por acá, comienza a atraer a los electrones ya automáticamente aquí. Y unos cuantos electroncitos de la carga del campo al semiconductor que estamos aplicando ya comienzan a tratar de venir por aquí, dado que aquí ya se está abriendo un espacio, se está dando un campo. Esto en el primer instante de tiempo. Hasta que llega un momento en el cual ya hay una bastante cantidad de electrones prendidos al campo positivo y una buena cantidad de electrones del campo que se prenden al semiconductor. Entonces notarán que inmediatamente aquí va a pasar que todos estos electrones de esta fuente infinita, supuestamente, van a venir por acá y van a comenzar a tac, 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 saltar, 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 conducir en el semiconductor para llegar a este nuevo lugar. Es por eso que aquí claramente se nota el sentido real de la corriente, es decir, las cargas negativas saldrán del polo negativo de la fuente, impactarán, interactuarán, con el semiconductor que al estar ya sometido a una carga se convierte en un conductor, es decir, prácticamente en un metal. Para nosotros, obviamente, tenemos que el convencional es en este sentido, pero aquí claramente vemos que está en este sentido. Así, este semiconductor tipo P pasará a lo siguiente, de que ya aquí, al haber dado la suficiente cantidad de huecos, gracias a la cantidad de impurezas que se ha puesto por el proceso de dopaje, entonces ya comenzará a haber una circulación y los electrones que están saliendo de la fuente interactuarán con el semiconductor y, y nuevamente a la carga positiva en este proceso como tal de interacción. ¿De acuerdo? Eso es cuando está solamente un conductor. Notarán
que en el conductor tipo P, en comparación al tipo N, en el tipo N hay muy pocos electrones, mas sin embargo, en el tipo P hay una mayor cantidad de electrones, es decir, el flujo en un semiconductor tipo P en comparación a un tipo N es mayor. ¿Por qué? Por el hecho, obviamente, de los pentavalentes y de los trivalentes, sobre todo los trivalentes favorecerán a la velocidad de conducción. Ahora, ¿qué ocurre cuando los juntamos a los dos? Cuando los juntamos a un P y a un N. Al juntar estos dos, es lo que recuerdan que habíamos hablado en la primera clase, comienza a haber una zona entre los dos que si ya de por sí, por proceso automático, se van juntando los P's con los N's. Esta zona de ya unión automática por el solamente hecho de haberlos juntados se llama zona de deplexión. Zona de deplexión es la zona en la cual, por proceso automático, electrones y huecos comienzan a interactuar, se comienzan a mezclar. Pero al juntarse y al crear esta zona, obviamente los Ns que estaban aquí también han dejado un espacio y los Ps que estaban aquí han dejado otro espacio. A cualesquiera de esos dos espacios se llaman zonas de agotamiento o empobrecimiento en algunos libros. Nuevamente, la zona de deflexión es una zona que se produce automáticamente por haber juntado un material tipo P con un material tipo N. La zona de agotamiento o empobrecimiento es la zona que han dejado esos elementos pentavalentes o trivalentes al producir la zona de deflexión. Y así tenemos un componente que es muy usado en la parte de semiconductores y en general en electrónica. Se llama diodo. Este componente es la mezcla de un material tipo P con un material tipo N. Al haber unido este material tipo P con este material tipo N, obviamente han aparecido de por sí las dos zonas, la zona de deplexión y la zona de empobrecimiento. Esta zona, que es intermedia, crea una diferencia de potencial, necesita una cierta energía para poder traspasarla. Esta energía, esta diferencia de potencial, para el caso del silicio es de 0,7 voltios. ¿Recuerdan? Cuando estábamos haciendo cálculos de los diodos, sobre todo en el puente de diodos en nuestras fuentes, decíamos, en este diodo está cayendo 0,7 voltios. Se necesita más de 0,7 voltios para que el diodo entre en conducción. ¿Por qué era ese 0,7 voltios? Ese 0,7 voltios era por esta barrera que se crea por las dos zonas de empobrecimiento y de deplexión que hablábamos en la anterior transparencia. Entonces, traspasada esta barrera, esta diferencia de potencial que existe, entonces obviamente si está polarizado correctamente, el diodo conducirá. Pero tiene que traspasar esta barrera, esta diferencia de potencial dada por los 0,7 voltios.
Obviamente estamos hablando de 0,7 voltios en el caso de que sea de silicio. Si es de germanio, será de 0,3 y en los otros materiales será de otros valores. Pero nosotros nos vamos a referir siempre a 0,7 voltios en el entendido de que los diodos van a ser principalmente de silicio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este ejercicio? En este ejercicio vamos a colocar un material tipo P, vamos a colocar un material tipo N, lo correctamente polarizado, es decir, el positivo para este lugar, el negativo para este lugar. ¿Qué va a ocurrir? Olvídense de este 0,2 voltios todavía. Va a crearse esta barrera, esta diferencia de potencial que tenemos aquí, que les hablábamos de 0,7 voltios. Entonces, cuando colocamos una fuente de 0,2 voltios, olvídense de esta resistencia, por favor, después les voy a explicar por qué. Está colocada acá. Cuando alimentamos a esta unión PN o este diodo con esta fuente de 0,2 voltios, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente la diferencia de potencial acá es mucho mayor a la de esta fuente. Entonces no pasa nada. Mas, sin embargo, en este lugar, si a este diodo le colocamos una fuente de tensión que sea mayor a 0,7 voltios, entonces obviamente los electrones comenzarán a circular por nuestro diodo que está polarizado correctamente. Ahora, ustedes entenderán que las fuentes supuestamente tienen alimentación infinita. Por ejemplo, cuando usamos un toma corriente, este voltaje puede ser retroalimentado a la vez. A ver, me explicaré. La fuente tiene un valor, digamos 5 voltios. Si a esta fuente que tiene 5 voltios colocamos un diodo, entonces los electrones comenzarán a venir por acá, pasarán esta barrera, llegarán aquí y comenzarán a sumar. Entonces comenzará a sumar 5 voltios, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, etcétera, 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 hasta un momento en el cual el diodo se va a quemar, porque no hay ninguna limitación salvo esta barrera que hay al medio en la unión del material P con el N. Entonces, es por eso que a los diodos siempre hay que ponerles una resistencia en serie, de tal forma que regule el paso de los electrones al material, porque si no se pueden quemar fácilmente. Ese es el motivo por el cual está colocada acá esta resistencia. Y eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. Cualquier componente que tenga la unión de dos materiales no se deben colocar directamente a una fuente, salvo que la fuente tenga protección de incremento de tensión y que el componente soporte obviamente muchísimo más que la fuente. Pero para evitar esa incertidumbre, porque nadie puede garantizar que una fuente no se retroalimente, hay que colocar una resistencia en serie. Entonces esta resistencia en serie limitará el flujo de la corriente que va a pasar, en este caso, por este diodo. Y solamente tendrá que cumplir el hecho de que pase esta barrera, esta diferencia de potencial que, como les decía, en el silicio es de 0,7 voltios. Entonces, así, en un diodo, pues habiendo
pasado la diferencia de potencial dada por la barrera de agotamiento y de deflexión, entonces circulará una corriente que esté regulada por nuestra resistencia. Y aquí tenemos el dibujo de un diodo, el símbolo de un diodo. Fíjense, en el diodo está marcada la zona positiva, denominada ánodo, y la zona negativa, denominada cátodo. En muchos de los libros van a encontrar que cátodo también está escrita con K. Eso es simplemente por tendencias anglosajonas del inglés, obviamente. Entonces, tenemos que tener el cuidado de que estos componentes que están simbolizados tienen una marca. Si el diodito es negrito, tienen una marquita blanca. Si el diodo es de cualquier color, tiene un arito negrito. Eso nos está mostrando el cátodo del diodo, es decir, el lugar negativo de conexión del diodo. Entonces, para polarizar directamente un diodo, pues obviamente al ánodo tendremos que conectar la carga positiva, la parte positiva de la fuente, y al cátodo la carga negativa, es decir, la parte negativa de la fuente. No se olvide, ya sea por ánodo o por cátodo, poner un componente, un elemento resistivo para evitar sobrecarga y que se queme el componente.